Seamos religiosos o no, la tensión entre la vida y la muerte domina nuestros calendarios y nuestra concepción del tiempo. En la liturgia cristiana existe un momento específico donde en un corto periodo de tiempo los creyentes reflexionan sobre el misterio de la vida y la muerte. Me refiero concretamente al periodo de Cuaresma antes de la Pascua. La Cuaresma comienza justo después de Carnaval, el miércoles de ceniza, y dura 40 días. Es un periodo de penitencia, de recogimiento espiritual, de introspección y de luto. Es un ciclo donde se llora el sufrimiento y la muerte de Cristo y también donde de una forma simbólica los cristianos acompañan a Jesús en su sufrimiento. Resulta curioso que este periodo de penitencia venga precisamente después de Carnaval, que se define por ser un momento de transgresión y de trascendencia. En Carnaval es posible dar rienda suelta a las pulsiones más recónditas. Durante estos 3 días, los deseos más reprimidos salen sin tapujos a la luz. En Carnaval, todo es posible. Gracias al disfraz es posible sacar a la superficie aquellos aspectos invisibles de una persona. El carnaval es la ruptura del tabú y la búsqueda de la utopía. Aquí el cuerpo se transforma en un híbrido adoptando fisonomías imposibles. Es el periodo de la exageración, de las formas grotescas, de la monstruosidad y de la caricatura. Pero todo llega a su fin, y a un periodo orgiástico como el carnaval le siguen nada menos que 6 semanas de sobriedad. Empieza aquí una verdadera travesía espiritual de ayuno y de abstención. La Cuaresma es un periodo de penitencia y en este vídeo voy a hablar muy por encima de algunos aspectos penitenciales a finales de la Edad Media. Los hábitos penitenciales evidentemente dependían del lugar, del periodo y de las personas. No todos los autores religiosos coincidían en cómo debían ejecutarse. Por ejemplo, según algunos, debía estar prohibido cantar en misa. Para otros, la penitencia debía acompañarse de flagelaciones diarias y en cambio, otros proponían alimentarse tan solo de alimentos crudos. En definitiva, es difícil encontrar una práctica penitencial común, y a pesar de que la Iglesia intentó unificarlas, en realidad esta es una cuestión muy íntima, porque al final el dolor y el sufrimiento son cuestiones extremadamente subjetivas. A nadie le sorprenderá saber que durante este periodo no se podía practicar sexo, pero, como todo en esta vida, este era un asunto negociable. A cambio de una módica suma de dinero, la Iglesia te podía conceder el perdón en caso de que la abstinencia sexual se hiciera realmente insoportable. A excepción de la gente con dinero que sí podía practicar sexo, parece ser que esta era una prohibición extremadamente respetada a juzgar por los calendarios de natalidad. Sin embargo, la penitencia cuaresmal se ensañaba particularmente con la alimentación. En el ayuno era donde el espíritu penitencial se mostraba realmente. Es curioso el hecho de que para muchos autores medievales la gula era un pecado muchísimo más grave y más difícil de controlar que la lujuria. De hecho, la gula se entendía como un híbrido entre la lujuria y la avaricia.
Y si lo pensamos bien, la comida tiene un gran protagonismo en las narrativas cristianas. Pensemos, por ejemplo, en el episodio de la manzana de Valladán, en la última cena y en el concepto de Eucaristía, que básicamente consiste en consumir a Dios. De hecho, se ayunaba para controlar la concupiscencia del cuerpo. De este modo, el cuerpo se convertía en un campo de batalla donde se libraba la lucha entre el vicio y la virtud. Desde la perspectiva cristiana, a través de la carne, los hombres y las mujeres habían heredado el pecado del primer hombre, pero además, paradójicamente, también a través de la carne era posible regenerarse espiritualmente y unirse a lo divino. Se ayunaba también para repeler al diablo del cuerpo y así expurgar los pecados. Era una especie de exorcismo. El ayuno buscaba un estado de contemplación y un contacto con lo sublime. El ayuno también pretendía imitar a Cristo, concretamente el periodo de 40 días que pasó en el desierto, haciendo de su propio cuerpo un espacio de lucha entre él y el diablo. De una forma semejante, se esperaba que los fieles siguiesen este ejemplo de Cristo durante la Cuaresma y también expusiesen su cuerpo a las tentaciones para fortalecerse espiritualmente. Cristo había sufrido humillaciones, latigazos, escupitajos, fue crucificado y se sacrificó por nosotros, o por lo menos así se ve desde la óptica del cristianismo. La idea del ayuno era la de acompañarlo en su dolor y tristeza. Quien ayuna en Cuaresma practica una suerte de luto y se entrega a un estado de tristeza austera. Finalmente, el ayuno simplemente era un ejercicio de obediencia y humildad. La forma de hacer ayuno también variaba dependiendo del momento y del lugar. Es muy complejo y peligroso generalizar. Sin embargo, a grandes rasgos, los hábitos alimenticios a finales de la Edad Media durante la Cuaresma pueden simplificarse en los siguientes puntos. Solo podía hacerse una comida al día e idealmente hacia el final del día. No se podía comer carne y tampoco productos animales como huevos o lácteos. El ayuno privaba a las cocinas de dos ingredientes esenciales, la mantequilla y la leche, que se sustituían en este periodo por la crema de pistachos y la leche de almendras. Sin embargo, también aquí la Iglesia podía hacer la vista gorda y era posible comprar un permiso para comer mantequilla. De hecho, gracias a esta política, la Iglesia acumulaba bastante dinero. Hoy en día hay una catedral en Francia donde una de las torres se llama la Torre de la Mantequilla, porque fue construida precisamente gracias al dinero recopilado durante las cuaresmas de finales del siglo XV. Comer pescado estaba permitido y de hecho era el producto estrella de la Cuaresma. Quien tuviera la posibilidad a lo largo de estas semanas probablemente se mudase a la costa para poder comer pescado fresco. Sin embargo, como podéis imaginaros, este era un privilegio reservado a unos pocos y la mayor parte de la población tenía que conformarse con comer pescado salado o ahumado. A medida que pasaban los días de Cuaresma, los ánimos decaían y los penitentes se volvían cada vez más irritables. De hecho, a lo largo de estos días eran frecuentes los surtos de violencia. Los sermones religiosos durante estas semanas se centraban particularmente en dar fuerza a los penitentes para que no abandonasen su causa y persistieran en su fe. Para ello, los predicadores empleaban una vez más el ejemplo de Cristo en el desierto, que según recordaban ellos, había sido tentado 3 veces por el diablo. No solo era obligatorio ayunar, sino que era necesario hacerlo con un buen temperamento. Mantener el buen humor durante este periodo era, en realidad, el verdadero desafío y donde residía la fuerza espiritual. Curiosamente, sí se podía beber alcohol. Para poder soportar grandes cantidades de bebida con el estómago semivacío, los penitentes consumían pan para llenarse. Tampoco estaba prohibido comer dulces, y para aliviar las tristezas del espíritu cuaresmal, se fabricaban unos caramelos compuestos a base de jengibre, agua de rosas, almendras y azúcar. Estos dulces podían mantenerse en la boca durante horas y por lo menos proporcionaban un bálsamo ante las penurias del ayuno. Tras varias semanas de profunda meditación sobre la muerte y el dolor y sus 40 saturnales días que marcan el fin del invierno, la vida finalmente se abre paso.